Venezuela, 9:45 de la noche, hagamos memoria, las víctimas de Pablo Escobar, 10:45 de la noche, El Sofá, 11:30 de la noche, Noticias Capital con lengua de señas, 12 de la noche, El Sofá, 1 de la mañana, hagamos memoria, 2 de la mañana, El Espejo, 3 de la mañana, De Buen Gusto, 4 de la mañana, Conociendo el Mundo, 4:30 de la mañana, Paraísos Colombianos, 4:45 de la mañana, Dese Cuenta, 5:15 de la mañana, Noticias Capital con lengua de señas. En el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 128 de 1994, la Registraduría informa que el día 14 de diciembre de 2012, los alcaldes de Bogotá y Soacha radicaron ante la Registraduría el Proyecto de Constitución Área Metropolitana Bogotá-Soacha, solicitud formal de convocatoria a consulta popular Área Metropolitana Bogotá-Soacha. Todos los ciudadanos interesados pueden leer el proyecto y dejar sus comentarios en el sitio dispuesto para este fin en la página web de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. El siguiente programa cuenta con el sistema de Closed Caption. Cautivos, hablo por los que ya no están y por los muertos vivos, hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, esos hijos ya no hablarán, se los llevó el río. Toda bala es perdida y toda víctima es hermana. Tanta guerra y mentira y que vendrá mañana, mañana. Muy bien, ya lo oyeron, él es nuestro invitado de hoy aquí en Canal Capital, Televisión Más Humana. Estamos hablando de César López, Toda bala es perdida, es un más reciente proyecto con el que iniciábamos esta entrevista. César, qué bueno tenerlo acá, bienvenido. Qué emoción estar aquí, gracias. Bueno, César, como siempre vamos a hacer un poco de historia, un poco de memoria de usted, que ha sido un gran músico colombiano, Gracias por eso. que ha hecho de todo un poco, desde productor, ha sido baterista, guitarrista, líder de proyectos muy afines ahora con la paz, con la reconciliación. Bueno, ha hecho de todo, ha tocado en los cuerpos de mujeres y de hombres, haciendo percusión, ha hecho música de cámara. Bueno, una historia bastante larga la que tenemos hoy aquí en Canal Capital. Y bueno, César, arranquemos desde su nacimiento. Usted nace en Bogotá ¿hace cuántos años? En la Clínica Palermo, además. Ah, bueno, ahí nacimos muchos. Sí. La Clínica Palermo es un sitio muy emblemático ahí, y 1973, ya este año cumplo 40 años. Y siempre como por esa zona, Palermo, La Soledad, Teusaquillo, esa es la zona donde yo me crié y donde hicimos todos los proyectos musicales, donde ensayábamos con Poligamia, donde tuvimos ese primer grupo que se llamaba Los Amantes de Lucía, en el año 89, justo antes de empezar Poligamia. ¿Usted se acuerda de estas fotos suyas? ¿Jugando fútbol? ¿Le gustaba No, el en fútbol? realidad yo nunca jugué fútbol, eso es pura show, porque yo tenía asma, entonces por el tema del asma no podía coger los balones, entonces ya simplemente con
con hacer la pose ahí un poco para que los papás estuvieran tranquilos. Sí. César, ¿usted nace en medio de qué familia? ¿Cuántos hermanos? Una familia chiquita, más bien, pero una familia muy, pues, muy amorosa, muy unida. Mi hermano un poco mayor y una hermana más pequeña. Entonces los 5 para arriba y para abajo. Siempre desde chiquito muy curioso con la música, muy cacharreando un viejo tiple que había ahí, una dulzaina, instrumentos que habían por ahí colgados o arrumados. Y yo empecé a cacharrearlos y a buscarle sonido y empecé a descubrir cierta habilidad para encontrar, como cierta lógica para encontrar los acordes. Y yo creo que mis papás, mi papá y mi mamá vieron eso y me fueron estimulando el rollo de la música, como hágale por ahí es la cosa, por ahí va bien. Y empecé a tocar a los 13 años, ya estaba yo tocando con mi primera banda. A los 14 ya estábamos grabando y... Esa primera banda, Los Amantes de Lucía. Los Amantes de Lucía, sí. ¿Quiénes estaban ahí? Era con mi hermano y con otros amigos bueno, hoy en día ya no queda ninguno de ellos en la música. En la música. Pero era una banda en la que vimos mucha lora e incluso pues tuvimos una canción que medio sonaba en la radio y bueno, en aquella época se entregaban además las canciones en pícolos, en rollito de cinta y era todo un proceso, pues imagínate, no había pues, celulares ni correos electrónicos, todo era muy al teléfono, los procesos eran mucho más lentos, pero también era un proceso muy lindo de hacer la música con los amigos. Descubrir esos bares que había en esa época, me acuerdo de Tranvía, de Barbie, todos esos bares de la Candelaria, entonces nos los recorrimos tocando. ¿Usted, César, o sea, a los 14 años ya estaba tocando en bares? Tocábamos en los bares. Cuando entraba la policía yo me escondía. Y salíamos a las 3 de la mañana con la batería al hombro a buscar un taxi para volver a la casa. Era una época, pues uno estaba muy afiebrado y no sentía el peso de ese trajín, pero era una época muy, muy movida. César, bueno, después de Los Amantes de Lucía, ¿cómo llega usted a Poligamia? Porque ese fue, digamos, una agrupación que lo marcó a usted, bueno, y a todos los integrantes de Poligamia, porque se convirtieron en los años 90, arrancando los 90 en la agrupación de pop más famosa del país y de Bogotá, lógicamente. ¿Cómo llega usted a Poligamia? Pues tuvimos un concierto que se llamaba el Encuentro Musical de los 90, en 1990. Y tocaba Poligamia y tocaban Los Amantes de Lucía. Y yo recuerdo mucho ese día, yo hice un solo de batería con los ojos vendados. Una cosa un poco... O sea, usted desde chiquito era como díscolo, ¿no? Bastante boletosa. En medio de una canción me vendaban los ojos con una bandera de Colombia, además. Qué bueno. Una bandera de Colombia me vendaban los ojos y yo hacía un solo de batería así con los ojos. Cuando termina el evento, el concierto, eran unas murgas, como un concurso, ganan Los Amantes de Lucía y nos fuimos de fiesta con Poligamia. Y en esa noche, pues con Cepeda y con todos ellos, oiga, loco, ¿y por qué no se viene a tocar la batería con nosotros? Y yo, no, es que yo tengo mi banda y no sé. Pero como a los 3 meses, Los Amantes de Lucía se acaban. Yo llamé, ya estoy libre, listo, hágale, camine para acá. Y arranqué, 91, arranco yo como baterista de Poligamia. ¿Cómo recuerda usted esos años, César? Cuando usted empieza a tocar con Andrés y cuando les llega la fama, estaban ustedes muy jóvenes. ¿Tendría usted con 16? Sí, tendríamos 17, una cosa así. Esto era 17 años, sí. Pues es muy impresionante. Sin embargo, yo creo, y siempre lo he dicho, creo que Poligamia tenía una característica que hoy en día yo rescato mucho, destaco mucho, todos con los pies muy en la tierra. Nunca fuimos un grupo que se desdibujó un poco por los impulsos de los medios o por ver que con el grupo estaba pasando algo muy impresionante. Gracias también al trabajo de Luis Miguel Olivar, que era un manager que estaba ahí como
dándonos siempre mucho contenido. Y bueno, yo creo que 5 personas que tenían un talento muy especial: Freddy, Gustavo, Juan Gabriel, Andrés. Y arrancamos a tocar, y arrancamos a viajar, y arrancamos a grabar discos. Y eso era una experiencia bellísima, emocionantísima todos los días de la vida. Juntarnos, pasar muchas horas dentro de un carro, o en un avión, o en un hotel, o en un ensayadero, o en un estudio, siempre juntos haciendo chistes, gozándonos la música, disfrutando de hacer la música. Y además esa etapa de la adolescencia. No, pues, César, ¿usted se acuerda qué pensaba, o sea, con qué soñaba usted en esa época, cuando estaban los 17 años? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿A dónde quería llegar? Cuando, como diría en ese momento Miguel Mateos, cuando seas grande. Sí, que por cierto lo recordábamos recientemente con ese concierto de conciertos. Yo creo que todos teníamos incrustado el espejismo de la fama, ¿no? El espejismo de que vamos a hacer los A Rolling llenar Stones. conciertos, Rolling Sí, Stones. total, o sea, una cosa que desbordada, y trabajábamos diariamente por ello. Y casi que lo vivieron. O sea, no en vivimos, la magnitud de Rolling Stones, pero sí, digamos que en lo local llenaban estadios. Llenábamos siempre nuestros conciertos, y era muy emocionante porque la gente cantaba las canciones, sonaba en la radio, era una cosa bien especial. Y a eso del 97, que es cuando se decide acabar Poligamia, habíamos tenido un tercer disco que no había funcionado muy bien, y habíamos entrado nosotros ya en una etapa mucho más dura de la música, ¿no? De esto realmente para dónde va, quiénes somos, qué queremos, de qué vamos a vivir también, porque cuando empezamos a los 17, pues cada uno en su casa, tranquilo, pero ya era una cosa que empezaba a hacer unas preguntas más grandes, y Poligamia decide en una reunión acabar su historia. César, por ahí tengo yo mirando los archivos lo que usted pensaba y lo que usted decía cuando formaba parte de Poligamia, y yo quiero que recordemos un poco, devolvámonos así. Haber dicho, Lo que usted decía, lo que usted pensaba de Poligamia en esos primeros años, en los años 90, y además hay un detalle. Usted en el grupo tocaba la batería. Vamos a ver qué decía el baterista de Poligamia en esa época. Veamos, pues. Veamos. La batería es un instrumento muy agresivo, pero en eso no se parece conmigo. Sencillamente la batería es muy apacible y muy calmada, y muestra mucho de lo que soy yo. Cuando yo toco batería, trato de soltar todo lo que he recogido del día, de estar con estos degenerados, y sale muy bien. Ahí estaban recuerdos, usted tenía el pelo largo, César. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pelo? La edad, yo creo, los años, la genética. ¿Cómo se vio? Me da mucha nostalgia, dice, me da mucha nostalgia, porque sí que la pasábamos bien. Y sí que hicimos cosas como de mucho corazón. César, recordémoslo con la música. ¿Cuál era su canción favorita de Poligamia en esa época? ¿Había alguna? No sé, creo que los compositores eran mucho Turbay, Freddy. Mi generación, yo creo que es una canción que a todos nos gustaba mucho, ¿no? Nos mandaba mucha energía, sobre todo. Nos sentíamos representados, representando también a un poco de gente. Sí, esa canción para mí es... Y tiene una historia muy especial, y es que mi padre muere en 1994. Y ese día, nosotros estábamos grabando nuestro disco número 2, y era el momento de ir a grabar Mi Generación. Entonces yo salí del funeral y me fui al estudio de grabación, y como estaba vestido, toqué esa batería que hoy en día, cada vez que voy por ahí en el carro y suena esa canción en la radio, recuerdo que estaba grabando ese día esa canción, eso que se oye ahí, el día de la muerte de mi papá.
historia triste. Es una, pero yo creo que yo la entendí siempre como un homenaje a él, ¿no? La cosa sigue, seguimos para adelante, seguimos trabajando, seguimos soñando además, con cosas muy grandes y aunque tú ya no estés aquí, papá y tal, yo sigo haciendo mi cosa, ¿no? César, ¿y usted se la sabe? ¿Usted se sabe mi generación? Bueno, yo sé que Andrés la cantaba, pero ya que usted tiene ahí esa hermosa escopetarra. Está cerradita por aquí. Sí. ¿Me la abren allá? Ahí abrimos, ahí está. Es la historia de mi generación. Decime a dónde vamos. Mi ciudad ya no es la misma canción. Presiento que este juego no acabó. Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro. Allá en el 73 y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Eso es. Qué buena, muy triste, qué ¿verdad? buena canción, 1973. Y ahora tenemos que regresar con esas influencias, porque obviamente Poligamia fue influenciado por todo el movimiento del rock en español. Claro. Y de hecho esa canción muy parecida a una que hizo Fito Páez luego, que se llamaba 63, porque Fito sí tiene como 10 añitos antes. Más, sí. Pues vamos a una pausa aquí en Canal Capital y ya regresamos para seguir haciendo memoria, construyendo la historia de uno de los grandes músicos de nuestro país, el maestro César López. Ya regresamos con Deisa Rayo Entrevista. Yo no soy el mismo del 7 de octubre. Yo voy a defender todos los votos del pueblo de nuestra Venezuela. Yo voy a enfrentar la corrupción con mi vida misma si es necesaria. Aquí no va a haber intocables. Espere este domingo después de Noticias Capital, un especial de Hashtag Internacional con Laura Gil. Estoy salvando mi país porque este es el futuro de nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Los venezolanos deciden quién será el próximo presidente de su país luego de 13 años de gobierno de Hugo Chávez. ¿Quién le conviene más al pueblo venezolano? ¿Quién le conviene a Colombia? Domingo, 8:45 de la noche, en Hashtag Internacional, Canal Capital, televisión más humana. Ahora la Personería de Bogotá está disponible las 24 horas para apoyarlo en casos de violencia intrafamiliar, abandono de menores, abuso de autoridad, salud y convivencia. Llámenos, línea 143, visítenos, calle 21 634, Personería de Bogotá, 24 horas, derechos y deberes, individuo y sociedad. Siga con nosotros en Deisa Rayo Entrevista. Regresamos aquí a Canal Capital, televisión más humana, con
usted sigue siendo un joven de 40 años, o sea, ya podemos revelar la edad, ¿no? 1973, 40 años, ya lo he dicho. Usted sigue con ese espíritu juvenil que veíamos en el video ahora antes de salir a la pausa, con toda esa fuerza, esa rebeldía. El rock and roll lo mantiene a uno joven, yo creo, ¿no? Como estar en ese trajín y poner los amplificadores duro y escuchar la música duro en los ensayos, eso lo mantiene a uno vital. Pues no hizo Mick Jagger, César, o sea, ¿qué tal? Ícono. Yo me emociono cada vez que veo a Mick Jagger. Bueno, César, nos quedamos cuando se acaba Poligamia, se acaba esa época maravillosa, esa época dorada del pop, y que para ustedes obviamente les trajo tantas satisfacciones. Y ya arrancando, ¿qué sería? El 94 tal vez usted se termina Poligamia. Poligamia en el 97. 97, perdón. 97. Sí, y yo comienzo a pensar, después de Poligamia, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y empiezo a trabajar en este proyecto que se llamó Alas. Y Alas es un grupo de música de cámara, es el opuesto a Poligamia, no es otra historia. Es un grupo de cámara con piano, fagot, violonchelo, tiple, oboe, un grupo de música, entre comillas, erudita o muy formal. Y empecé a grabar mi primer disco como solista, entre comillas, ¿no? Como compositor de música formal. Y salió muy bien. Ahí empieza todo un desprendimiento de lo que ha sido Poligamia. César, yo le había dejado una pregunta allí acerca de esas influencias. Bueno, me imagino que en inicios de los 90 habíamos hablado de las influencias de rock en español, supongo. Absolutamente. ¿Ahí quiénes fueron esas primeras influencias? Mucho argentino, ¿cierto? Fito, Charly, Miguel Mateos, algunos españoles, La Unión, El Último de la Fila, Manolo García. Y bueno, y lo que uno oía cotidianamente del rock mundial, Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Phil Collins, Peter Gabriel, cada uno con sus proyectos solistas, Sting, oíamos mucho Sting, Pedro Aznar, todos esos músicos eran como la música del diario y estábamos pendientes de qué habían grabado nuevo, qué era lo último que estaba. Eso llegaba, en ese entonces estaba el CD, ¿no? Apenas. Sí, sí, o sea, el CD en el 92 llega el CD. Era una cosa ahí como el CD que sí. Casi era un lujo, pues, Era que un uno no lujo se lo prestaba a nadie, ni lo dejaba ver de nadie, ni nada. Que no se fuera a rayar. No, igual uno tenía la teoría de que eso no se rayaba, que lo único que se rayaba era antes el acetato, pero el CD, esta cosa era la maravilla. Cuando usted arranca con el proyecto de Alas, ¿cuáles son las influencias? Porque es música de cámara, es una cosa, música erudita, académica. Sí, yo estaba muy obsesionado con Astor Piazzolla y hice un viaje a Buenos Aires y empecé a estudiar muy a fondo su música, su forma, el proceso musical. Y oía día y noche Piazzolla, tangos sinfónicos, la obra más compleja. Y mis discos sonaban mucho a eso, tenían esa nostalgia, ese tango por allá adentro. Igual yo siempre he sido un músico independiente, entonces estos discos de los que te hablo son discos que sacábamos muy guerreados, pues venga a ver cómo lo sacábamos, quién nos ayuda con la carátula, y esa era la influencia, yo creo, principal, Luisa Calvo, mucha cosa de Debussy, de los compositores clásicos. Y hablando, César, de toda esa influencia, usted pasó por la universidad, es decir, usted, o sea, digo, estudió música. Esa es una pregunta muy importante porque pasé por 3 universidades y de todas me retiré. ¿Pero estudiando música o...? Sí. ¿En dónde a pasó? estudiar música en la Universidad Pedagógica. Ajá. Primero ahí me conocí con Freddy, además, Freddy Camelo. Entré a estudiar a la Pedagógica, estudié 4 semestres y me salí. Estaba estudiando piano. Me pasé al Conservatorio de la Universidad Nacional y empecé a estudiar percusión, 4 semestres y me salí. Y después me metí a la Javeriana a estudiar composición, hice 4 semestres y me salí. O sea, definitivamente, pero esta experiencia académica le aportó a usted, es decir, muchísimo. ¿Es importante para un músico estudiar? Es usted? muchísimo. Yo diría, yo reconozco mucho lo que yo aprendí en la Universidad Pedagógica, ¿sabes? En las otras universidades, por supuesto, aprendí mucho,
pero como esta pedagógica tiene un énfasis en lo humano, ¿no? Por el tema de la pedagogía y porque además ser una universidad pública tenía un énfasis en la formación de los seres humanos, no solo la gimnasia y la teoría de saber cómo hacíamos la música, sino yo sentía que en la pedagógica había una pregunta adicional de ¿para qué hacemos esto? ¿Para quién hacemos esto? ¿De qué se trata esto de ser músico en un país como el nuestro? Esas preguntas siempre nos las ponían sobre la mesa y yo creo que gracias a esa universidad pedagógica, a ese tránsito por allí, queda instalado en mí la pregunta de lo social, que se viene a manifestar años después con todos sus proyectos. Allí nace, que además universidad pública, ¿no? Entonces, digamos que ahí la universidad pública juega un papel importante en esa... Absolutamente, mis compañeros, yo con ellos me subía a cantar a los buses, y ahí nace un proyecto como el de los Invisibles Invencibles, que era el proyecto de los músicos de la calle. Nace en la pregunta de cuál es la realidad de estos músicos que se suban a los buses, que tienen que hablar con tanta gente al día. Claro. Y ahí nace otro proyecto de esos. En la pedagógica también empiezo yo como a componer mis primeras canciones de carácter social, con preguntas sobre el desplazamiento, la violencia contra mujeres, cosas así que iban haciendo como una pregunta de ese estudiante. César, ya que estamos hablando de ese proyecto Alas que sale después de que usted, o cuando se acaba Poligamia, toquemos algo de esa música un poco académica, aunque yo sé que ahí usted estaba más, era el piano, violonchelo. Sí. Piano, violonchelo. Piano, violonchelo y bueno, hay una cantidad de instrumentos, pero... El tema de la música formal, digamos, para mí era un reto porque era entender esa cosa de las tripas de la música, de la teoría de la música, ¿no? De por qué este acorde debe ir aquí y no el otro, por qué esta nota debe terminar en aquella y no en la otra. Yo adicionalmente, mi pareja en ese entonces era de la Orquesta Filarmónica, entonces yo estaba en contacto todo el tiempo con esa música. Me gustaba mucho, me gusta mucho, pues me parece que uno además como músico debe estar conectado con ese conocimiento permanentemente. Claro. Ahí están las bases de todo lo que hacemos, aunque uno las reinterprete o incluso si usa computadores, pero la teoría está ahí en esa música. Con Alas ha sacado usted 3 producciones y sí, continúa, o sea, el proyecto sigue paralelo a pesar de los demás proyectos. Sí, ese es un proyecto que es como la columna vertebral de todo esa, porque es precisamente donde yo me encierro a componer de la manera más formal las partituras, los arreglos de cada uno de los instrumentos, entonces tiene sentido para mí que ese proyecto siga viviendo y tocamos cada mes, hacemos un recital. ¿Ah, sí? Un recital mostrando la música nueva que se ha compuesto. ¿Quiénes forman parte del proyecto? Sandra Parra, que es una violonchelista bogotana, Oriol Caro, un tiplista, y Juanita Delgado, una cantante. Sí. Juanita, que es además una voz maravillosa y una mujer... Pues, que acaba de sacar su Juanita de Noche, pues hace algún tiempo su producción. Exactamente. Bueno, César, sigamos hablando porque usted está lleno de muchos proyectos y hablemos un poco de La Resistencia, que yo creo que es el primer proyecto ya muy social, muy comprometido socialmente. ¿Cómo nace La Resistencia? ¿Usted en qué año llega a formar este proyecto y de qué se trató? En el año 2002. En el año 2002 sucede que, bueno, hay una historia muy bonita del país, en Mogotes, en Santander. El pueblo se une para resistirse a la toma de un grupo guerrillero que se iba a tomar el pueblo. Ellos se toman de las manos, hacen un gesto muy bonito. A mí esa noticia me impresionó muchísimo. Era como, no puedo creer este gesto de valentía y tal, y me dio curiosidad, empecé a investigar. Encontré que la Guardia Indígena del Cauca tenía pues esa misma filosofía.
a los 15 o 20 días, no sé cuánto, otro lugar allí en el sur de Bolívar, Micoahumado, hace otro ejercicio de resistencia civil y me empezó a obsesionar con la palabreja de la resistencia civil, Gandhi, bueno, todo ese rollo. Y compuse una obra, que era una obra basada en testimonios de campesinos que hablaban sobre el miedo, sobre la esperanza, sobre la importancia de trabajar unidos. Y a cada una de esas palabras le hice un pedazo de la obra. Y ese era un proyecto muy grande que lo presentamos, incluso tuvimos un gran concierto en el Zócalo en México presentando ese proyecto en el 2003. Una cosa muy bonita, sobre todo que había que investigar mucho, entrevistar a los campesinos, a la gente que había hecho el gesto pues, de resistencia. Y yo me empiezo a entusiasmar en esta gente tan valiente y yo dije, por ahí es, definitivamente. La Resistencia era un proyecto, además de muchos músicos, éramos como 15 o 20 en escena, con cuerdas. Un poco yo hacía mezcla de todo, había instrumentos de una banda de rock, pero también instrumentos de un formato clásico, algunos computadores. Muy lo que yo estaba haciendo también en ese momento, en esa transición de una cosa a la otra. César, ahí yo quisiera preguntarle, porque hay una transición obviamente de usted también como persona en cuanto, digamos que ya nos ha contado en la primera parte, usted era un artista pop rock que soñaba con llenar estadios. Pasan los años y de pronto hay una transformación suya también de conciencia social, que uno dice, ¿cómo se da? Porque, bueno, seguramente nuestro país está lleno también como un poco de la gente indiferente ante lo que sucede. ¿Cómo se da ese cambio de alguien que de pronto no está muy interesado ni muy enterado a ser alguien que se compromete con la situación social que vive un país, que vive Colombia? Yo te digo que yo empecé a sentir eso en Poligamia. Poligamia pues era un grupo muy exitoso que estaba inmerso como en un círculo, unas esferas de la música, del tocar y el pasarla bien y el estar. Me acuerdo mucho de unos últimos conciertos de Poligamia, uno muy puntual en el Coliseo del Campín con Ricardo Arjona. Y yo estaba tocando mi batería y yo sentía que algo faltaba. A mí algo no me terminaba de cuadrar. Yo no sabía qué era, pero yo no entendía. Yo sabía que algo faltaba allí. Por esos días yo estaba haciendo un experimento que se llamaba el álbum de la ausencia, que nos íbamos a tocar a clínicas psiquiátricas, a institutos de niños ciegos, sordos, alguna discapacidad. Y puntualmente en esta escuela de niños sordos instalábamos nuestros amplificadores, poníamos imágenes, les entregábamos unas bombas para que sintieran la vibración y a mí me encarretaba mucho, ¿sabes? Me parecía que yo sentía que ese don o esa habilidad que yo tenía de la música le estaba sirviendo a alguien más de manera muy concreta. Y eso me empieza a llamar, yo quiero profundizar en eso. Yo al principio pues era de manera muy curiosa, me gustaba entrar a la cárcel, me gustaba que tocáramos en la clínica psiquiátrica y entender y conversar con la gente. Pero después empiezo a entender que no se trataba solo de eso, sino que yo tenía una herramienta que podía usar de esa manera, para acompañar, para sanar, para decir otras cosas. Y empieza a darse esa transformación cuando se acaba Poligamia, yo empiezo a buscar qué significa eso, cómo se va a dar, viene el proyecto de los músicos de la calle. Bueno, y ya que toca ese tema, detengámonos ahí, invencibles, invisibles. Ajá. ¿Cómo viene como de todo eso que usted nos viene contando, pero cómo es la chispa cuando usted dice, quiero mostrar a toda esta gente talentosa de las calles, que vive de la música, montándose en los buses, cantando en la calle? Yo tenía esa pregunta desde la pedagógica, ¿no? Desde la universidad, yo lo traía desde el año 91. Pero empecé a entender varias cosas y era qué particular que una persona que puede buscarse un trabajo, no sé, en una fábrica, está en un andén soñando con que alguien va a pasar y lo va a ver y lo va a descubrir, ¿no?
Y qué importante la labor que hacen estos artistas que le cambian el estado anímico a alguien que viene de la casa a la universidad o del trabajo a la casa. Y sin darse cuenta, de repente se encuentra con un artista que les canta una buena canción y les cambia la vida, les ayuda en su estado anímico. También me llamaba la atención que cuando alguien se subía al bus a vender unos dulces, unos lápices, una cosa, y la gente compra eso, entrega una plata por eso y puede agarrar esos lápices en la mano, sabe que hizo un negocio, una transacción. Pero cuando esa persona canta una canción, una cosa que no se puede agarrar, está esa sensación de que yo le doy una limosna, yo le estoy regalando la plata, yo le estoy dando una donación, ¿no? Y eso me llamaba la atención porque nada más interesante que el trabajo remunerado de esos artistas que estaban ahí. Entonces con todos esos elementos armé el proyecto Invisibles e Invencibles, que era para darle una oportunidad a los músicos de la calle, pero también para enseñarle a la gente, al transeúnte o al pasajero, estos pelados tienen un valor para usted, para la ciudad, hay que aprender a escucharlos. Yo ya estaba pues picado por el gusanito de la cosa social y me acuerdo mucho de las audiciones. Yo había asistido a un concierto de Shakira en el estadio, si no estoy mal, y las audiciones eran el día siguiente. Y en este concierto de Shakira, pues muchas pantallas, mucho video, muchas luces, pirotecnia, no sé qué y tal. Eso nos emociona. Y al otro día se me para uno de estos músicos con su guitarra rota, mal trajeado, no sé qué, y canta una canción y a mí me emociona, se me conmovió el alma profundamente. Y me llama la atención eso de Isa porque no necesariamente la música necesita toda esa parafernalia para transformarte, para tocarte el alma, no es una cosa de dinero, no es una cosa de cuántas pantallas o cuántas luces o cuántos amplificadores o si tienes la guitarra más fina o si tienes... Es una cosa del ejercicio artístico, de la posibilidad de decir las cosas con honestidad. Y a mí eso me marcó también, ¿no? Y empieza a nacer ese proyecto con los músicos de la calle y yo lo agradezco profundamente porque ellos, sin darse cuenta, también transformaron mi visión. Nos pasa otra cosa muy curiosa en ese proceso y fue que pues, todos estos eran muchachos que vivían en la calle, algunos que tenían algunos problemas con la justicia, con las drogas, y no podíamos evitar con los músicos sentir que de alguna manera teníamos que estar ahí como salvándoles la vida. Mal, o sea, mal hecho. Porque se empieza a generar una relación que era incorrecta, era ustedes están en otro nivel al mío y eso no era cierto. Todos estábamos ahí, artistas, músicos, y teníamos la capacidad de conmover o de hacer las cosas. Entonces llamo a Víctor Gaviria y le digo, Víctor, yo sé que tú trabajas con actores naturales, yo tengo este proyecto que es con los músicos de la calle, quiero descifrar un poco mejor cómo debo relacionarme con todo este proceso. Él me dice, César, yo lo único que hago es ser amigo, somos amigos, lo único que yo les puedo ofrecer, además yo no soy nadie, somos amigos. Al otro día yo llegué al ensayo y dije, esta relación va a cambiar, somos amigos. Y hoy en día somos amigos, y nos llamamos y nos acompañamos y cantamos. Y esa fue una luz muy importante para definir la ruta del proyecto. Finalmente, César, para terminar un poco este capítulo, aunque bueno, este primer Invencibles Invisibles, ¿fue en qué año? 2002. En el 2002, usted lo revivió el año pasado, 10 años después. ¿Qué le enseñó a usted? Me enseñó que la música te conmueve sin importar cuánta parafernalia haya en el escenario. ¿Te conmueve o no te conmueve? Y me enseñó que había una realidad muy valiosa en las calles sucediendo que para mucha gente era invisible. Eso era como lo que yo podía concluir. Y estos tipos me siguen pareciendo hoy en día, cada vez que los veo subirse a las busetas, me generan mucha admiración, porque están apostando por un sueño. Además de resolver un tema económico, también es la fantasía de que alguien los va a descubrir allí.
Qué bonito. Bueno, César, sigamos porque los proyectos, o sea, usted tiene tantos proyectos, tantas ideas, definitivamente. Creo que tiene como para rato César López. Hay un proyecto que se llama, me toca leerlo porque, Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Muy importante, sí señora. ¿Cómo llega usted a este proyecto, Batallón Artístico de Reacción Inmediata? ¿Quiénes lo acompañan en este proyecto? Y también está dentro de este lineamiento Sí. que veníamos hablando de lo social y ya mucho más comprometido con la paz en Colombia. Sí, Deisa, después de hacer la resistencia, yo seguía con una insatisfacción, y es que esta resistencia es un proyecto que se hacía en los teatros, ¿no? Como a puerta cerrada, como para las personas que pueden pagar una boleta, no sé qué. Por un lado eso. Y por otro lado sentía que cuando estamos hablando de años muy difíciles para el país, 99, 2000, 2001, masacres, bombas, atentados. Un día me acuerdo mucho que nos dicen una bicicleta bomba o un carro bomba en San Andresito. Y yo dije, yo quiero irme a tocar allá. Me voy a ir para allá con mi guitarra a tocar. Y cuando llegué allá y empiezo a ver que la gente, había vidrios rotos y cosas, me empiezo a dar cuenta que efectivamente la música tiene un papel importante en momentos de crisis. La gente que tiene miedo, que tiene rabia, que está indignada, que encuentran de repente, así como está la Cruz Roja, el CTI, no sé, el Ejército, de repente hay unos artistas que están brindando simplemente otra manera de canalizar esas emociones. Empezamos a salir y yo empecé a convocar amigos y nos íbamos para, cada vez que sonaba algo en la radio, acaba de estallar no sé qué, bicicleta bomba no sé dónde, las primeras papas explosivas que pusieron en Transmilenio, incluso cuando el 11 de marzo en la estación de Atocha en España, nos fuimos para la Embajada de España. ¿Qué pasa si nosotros acompañamos esos momentos con un batallón que está dispuesto a reaccionar de inmediato, acompañando con canciones? Y es, yo diría, uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho. Porque pone en escena primero lo que te digo de que el arte es pertinente en momentos incluso de crisis de drama tan alto, pero además porque surgía una pregunta sobre cuál es el papel del arte en esta situación del país. Todos los artistas atrincherados, tratando de vender sus discos, de llenar sus conciertos, como eso no es conmigo. Y mi sensación era opuesta, era, no, venga, es que tenemos que meternos en ese rollo. Tenemos que hacer parte de eso, a ver qué más, desde dónde podemos aportar nosotros. Y ahí nace el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que es también donde nace la escopetarra, ¿no? En el febrero del 2003, cuando estalla la bomba del Club El Nogal, y llegamos allí, y un soldado, para evitar que yo me acercara, me empuja con su fusil, y me quiebra la guitarra. Y nos quedamos los dos parados así con nuestro instrumento por unos segundos, y ahí nace la primera imagen de ponerle unas cuerdas a eso que él tenía allí. 10 años ya del nacimiento de este aparateo. Pues qué tal si despedimos este fragmento del programa escuchando esa escopetarra que nace en un momento tan difícil del país, un momento tan triste y que bueno, ha servido para ser un símbolo de la paz que todos los colombianos soñamos. Pues en ese entonces cantábamos esta canción que era como el himno de ese batallón artístico de Reacción Inmediata. Mi canción es para todos, para el que parte el mundo en dos, pide perdón a Dios, para los miles que tratamos de salvarlo. Mi canción es de tiempo y camina en contra del viento, es del justo y
del buen soñador. Los que dicen la verdad. Ya regresamos con Deisa Rayo Entrevista. Yo no soy el mismo del 7 de octubre. Yo voy a defender todos los votos del pueblo de nuestra Venezuela. Yo voy a enfrentar la corrupción con mi vida misma si es necesaria. Aquí no va a haber intocables. Espere este domingo después de Noticias Capital, un especial de Hashtag Internacional con Laura Gil. Estoy salvando mi país porque este es el futuro de nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Los venezolanos deciden quién será el próximo presidente de su país luego de 13 años de gobierno de Hugo Chávez. ¿Quién le conviene más al pueblo venezolano? ¿Quién le conviene a Colombia? Domingo, 8:45 de la noche, en Hashtag Internacional, Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Deisa Rayo Entrevista. Hablo sobre la libertad de los... Imágenes tristes, imágenes de grandes personajes de nuestro país que han sido asesinados, César, y que inspiran todo este movimiento musical y social que usted ha liderado y que además pues déjenme felicitarlo pues como a nombre también de Canal Capital, Televisión Más Humana, que está siempre también en defensa de los derechos humanos, en defensa de darle voz a las víctimas que han estado invisibles a lo largo de la historia de nuestro país. Este video nos lleva a esos magnicidios. ¿Por qué este video, que forma parte de Toda bala es perdida, por qué aparecen allí? Cuéntanos un poco esa historia. Sí, yo tomé la decisión de, cuando nace este proyecto Toda bala es perdida, de alguna manera de ir a curar esos lugares donde habían caído algunos de nuestros líderes. Álvaro Gómez, ahí en la puerta de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Carlos Galán, en la plaza de Soacha, Jaime Garzón, ahí por Corferias, Jorge Eliezer Gaitán, ahí en la séptima al frente pues, del Palacio de Nariño, al Club El Nogal, ir a esos lugares y resignificarlos con canción. Hicimos un documento fílmico de eso, pero sobre todo tenía como intención, vamos a esos lugares a decir, toda bala es perdida, toda víctima es hermana, a decir que vamos a seguir cantando, que es un poco lo que plantea la canción. Y para mí era el inicio de un proceso que hoy en día sigue, ¿no? Toda bala es perdida, toda víctima hermana, son dos frases que seguimos lanzando por las redes sociales, invitando a la gente ahora con 24/0, que es el nuevo ejercicio también social que estamos haciendo. El 24/0, ¿no? 24 horas, cero homicidios. ¿Cómo estuvo esta última jornada a propósito? Estuvo muy bien, mucho más grande. Ahora se sumó Guatemala, sí, Puerto Rico, México, Venezuela, intentando también lograr 24 horas con 0 muertes violentas. Claro. César, ¿usted siente que todo eso que usted ha construido impacta? Es decir,
la música como herramienta del cambio social, que es un movimiento mundial, pero que en nuestro país adquiere un gran significado, porque somos un país en guerra. ¿Usted siente que a la gente, a las nuevas generaciones, les ha llegado este mensaje? ¿Usted cómo siente? ¿O siente que estas nuevas generaciones son apáticas a estos temas de la paz en nuestro país? Pues Deisa, lo primero, es una pregunta muy tremenda, porque lo primero que habría que decir es que esto ha requerido de parte mía, y yo espero que de parte de los músicos que han tratado de poner en escena la hipótesis, porque sigue siendo una hipótesis en algunos escenarios, sobre si el arte sirve para cambiar la realidad, o para mejorar o transformar. Pero nos ha requerido no solo preguntárnoslo, sino desarrollar realmente metodologías de intervención en comunidades. Porque es muy fácil, y lo conocemos y ha sucedido mucho, pararse en una tarima y decir, mira, que la paz, no sé qué. Pues, eso lo dice cualquiera, y es realmente eso en lo concreto, ¿qué significa? ¿Qué significa en la esquina del barrio, de la Comuna 13 de Medellín, del barrio La Esneda en Pereira, de la cárcel La 40? Eso en concreto, ¿qué significa eso que yo diga que la música sirve para algo? Entonces lo primero es una tarea para adentro. Yo tengo que llenar de sentido mi propuesta artística. Y creo que lo he hecho, porque he logrado encontrar pistas muy serias sobre cómo debería intervenir la música o el arte en procesos de transformación social. La otra cosa es que nos encontramos con una generación que tiene acceso a la información, ¿no? Y que eso le ha permitido relacionarse de manera distinta con la ecología, con el planeta, con el agua, pero que todavía el tema de la guerra o del conflicto armado, de la violencia muy puntual, sigue siendo un tema que genera una apatía. Eso como que pasara en otra Colombia. O sea, Sí, esto como que no me toca, porque además hay que decirlo, que en los centros urbanos de nuestro país vive una Colombia y en las zonas rurales está la otra. Tú llegas a tocar a un pequeño municipio, departamento, y los pelados se saben la Constitución, se han organizado en mesas por la paz en el colegio, en la escuela, y tú llegas a Cali, Bogotá, Medellín, ¿de qué me estás hablando? ¿De verdad es en serio que la gente se mata? No. Uno de los ejes centrales del 24-0 tiene que ver con esto. La medicina legal arroja una estadística donde nos dice que solo un pequeño porcentaje de las muertes violentas en Colombia, tal vez el 7%, 8%, son atribuibles al conflicto armado. El otro 90 y pico por ciento, que son casi 15.000 personas o muertes violentas al año, son las personas en la calle matándose, que salen de trabajar, se toman unos tragos, se sacan un arma, el esposo que golpea a los hijos, a la esposa. Y cuando tú cuentas esto, la gente dice, no te creo. No puede ser, no, eso es allá una guerra que en las montañas, no es así, no es cierto, es al revés. ¿Y por qué la apatía, César? Hace falta digamos, no solamente la gente joven, digamos que la sociedad colombiana se entere de la guerra, los medios no registran la guerra, además eso entra en una discusión un poco... Total, nos podríamos quedar aquí hasta mañana. Un poco mediática, de que ya los medios de comunicación masivos no van a la guerra, no la cubren, no tiene rating de pronto. Entonces, mientras no lo vea uno en televisión, en el noticiero, entonces no está pasando. O sea, no hay guerra porque no se registra. Yo digamos que he entendido que hay hay un buen ejercicio en el querer transmitir mensajes positivos, ¿cierto? No centrarse en el dolor, en el drama, Y yo vengo de lo contrario, yo vengo de querer cantarle a los muertos, a las víctimas, al drama, al desplazamiento, pero he podido entender que tal vez esas personas quieren escuchar que hay una posibilidad, que hay un mañana, que hay una... Entonces, bueno, eso es un proceso mío, ya con una pregunta para mí, pero yo sí creo que hay distintas formas en las que la gente busca su paz.
Entonces está el que dice, vengan con hartas armas y arrasen hasta con... ¿no? Hay otros que dicen, yo simplemente apago la televisión, me voy para mi finca, estoy ahí con mi familia, esa es mi paz. Y hay otros, entre los que me cuento yo y cuento por supuesto a este canal, que dicen, no, venga, vamos a hablarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a discutirlo, vamos a escuchar las distintas posiciones, vamos a tratar de entendernos. Yo siempre digo, mierda, ¿por qué los pelados de Bogotá o de Medellín o de Cali que tienen la posibilidad de ver una gran parrilla de información distinta, desde emisoras comunitarias, que creo que hay 1000 y pico de emisoras comunitarias, canales en los barrios, podcasts de internet distintos, siguen tratando de escuchar solamente esas mismas 2 o 3 emisoras, esos mismos 2 canales? Una cosa que también hay que seguir remando, ¿no? Hay que seguir remando. Hay que seguir remando. César, el tiempo siempre se agota. Sí. Siempre se agota. Pero y yo vamos a seguir remando. finalmente pues quiero que terminemos con música, con esta escopetarra que además ha recorrido el mundo como un símbolo de la paz que todos los colombianos queremos. Usted como... Y una frase para cerrar y música para cerrar, César. ¿Usted cómo se imagina esta Colombia en paz? Usted como líder, como un joven líder que mueve a estas generaciones hacia ver, hacia visibilizar las víctimas, hacia el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se imagina una Colombia en paz? Yo me imagino una Colombia sensible, que es capaz de sentir el dolor de los demás. Yo me imagino una Colombia con memoria, ahí sí, hagamos memoria, que recuerda sus episodios y aprende de ellos. Y me imagino una Colombia que respeta la vida, por encima de cualquier cosa. Jamás quitar la vida a nadie, aunque piense o diga algo distinto. Y voy a cantar un pedacito de Los Helicópteros, que es una canción que nace en un concierto en Manizales, donde veo aterrizar un Black Hawk. Y yo no sabía que un helicóptero de estos cuesta 17 millones de dólares y que Colombia tiene la tercera flotilla más poderosa del mundo. Que es la plata para la guerra, y no para la muerte y no para la vida. Allá vienen los helicópteros, ¿dónde irán? Allá vienen llenos de hijos de mamá. Tan valientes se fueron de casa sin pensar, a pelear otra guerra perdida de la humanidad. ¿Y quién cuidará a nuestros hijos? ¿Y cuántos tendrán hambre y frío? ¿Y cómo saber si están vivos? Si allá vuelven los helicópteros vacíos. Hablo sobre la libertad. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.